este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Pero ahora, sin la ley, Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos. Y esto lo confirman la misma ley y los profetas. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios hizo justos a todos aquellos que creen. Pues no hay diferencia. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Pero Dios, en su gracia y gratuitamente, nos hizo justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonándonos los pecados que habíamos cometido antes. El apóstol Pablo dice: no hay condenación ninguna para los que están en Cristo Jesús. En aquel momento, cuando el Señor Jesucristo, delante de las puertas de Jerusalén, lo podemos leer en Juan capítulo 19, dice que en un momento el Señor, cuando habían pasado 6 horas y media, allí colgado en la cruz, de repente dijo: consumado es. Y dice la Biblia, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando Jesucristo murió en la cruz, y tenemos que saber, querido oyente, por qué Jesucristo murió por nosotros. El apóstol Pablo dice en segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 21, que aquel que no conoció pecado, Él fue hecho por nosotros pecado. Jesucristo no solo llevó nuestro pecado a la cruz, sino allí en aquella cruz, Él se identificó tanto con nuestro pecado, con nuestra culpabilidad, que la Biblia dice: el que no conoció pecado fue hecho pecado. Aquel hombre de Galilea, llamado Rabuni, Maestro, Mesías, Señor, Dios, Jesucristo de Nazaret. En el momento que los romanos traspasaron con los clavos sus manos, sus pies, y es un milagro, querido oyente, porque la Biblia dice que al Cordero de Dios no se le podía partir ni un hueso, ni un hueso. ¿Y sabes qué es un milagro? Que cuando los romanos traspasaron con los clavos las manos y los pies de Jesucristo, no tocaron ningún hueso. En cada mano, en cada pie aproximadamente hay unos 25 huesos, si no me equivoco. Es un milagro coger un clavo y no dar en ninguno de esos 25 huesos. Y cuando Jesucristo fue crucificado, lo que nadie sabía era que en aquel momento Dios el Padre concentró toda la ira,
todo el castigo sobre el pecado, todas las consecuencias del pecado. Porque las consecuencias del pecado, como dice Romanos 6:22, la paga del pecado es la muerte. Pero Jesucristo no podía morir, porque Él no había pecado. Pero en el momento que Él fue crucificado por nosotros, Él se convirtió en uno de nosotros. El que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Jesucristo, que nunca jamás, con los pensamientos, con las palabras, con hechos, nunca pecó. Jesucristo hasta ahora y para siempre será el único. Jesucristo es el único hombre, el único ser humano que nunca pecó. Jesucristo nunca, desde su nacimiento hasta su muerte, nunca pecó. Por eso cuando Él fue a la cruz, en aquel momento, Él se convirtió, como dijo Juan Bautista, en el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento, los corderos, ellos representando al amo que le llevaba al templo, al sacrificio, al holocausto, esos corderos y animales, ellos tomaban la culpabilidad de la persona que los sacrificaba. Pero la Biblia dice muy bien exactamente que la sangre de los animales no podía quitar el pecado del ser humano. La sangre de los animales tapaba el pecado, pero no lo borraba. Simplemente lo tapaba. Pero cuando Jesucristo murió allí en la cruz, mientras Él estaba ensangrando en aquella cruz, esa sangre, la sangre de Jesucristo, era la única sangre que jamás se había contaminado con el pecado, jamás se había contaminado con la condenación de la muerte. Y cuando Él murió, en aquel momento, esa sangre, la sangre de Jesucristo, esa sangre vino sobre todo ser humano, todos aquellos que dicen sí a Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo, dice la Biblia en Apocalipsis 1:5, nos lava de todo pecado. En la carta de los Hebreos, capítulo 9:14, dice que incluso la sangre de Jesucristo limpia nuestra conciencia. La Biblia dice que por la sangre de Jesucristo podemos vencer incluso a Satanás. Porque esa sangre, la sangre de Jesucristo, tiene un poder impresionante. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo capítulo 12, a los 430 años, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, Dios el Padre dio la orden que cada familia tomara un cordero o una cabrita, y con esa sangre, en aquella noche, tenían que señalar los dinteles de las casas. Y entonces vino el ángel de la muerte, el Death Angel, el ángel de la destrucción. Y si ese ángel diabólico veía la sangre, no podía entrar a esa casa, porque esa sangre le simbolizaba a ese ángel que ya alguien había muerto por la familia que estaba en esa casa. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, la sangre de Jesucristo también le da un mensaje al mundo espiritual, que no hay condenación ninguna
para los que están en Cristo Jesús, porque ya alguien murió por nuestros pecados. Y cuando Jesucristo en aquella cruz, 6 horas y media, colgado, Él tomó todo el pecado del pasado, del presente, del futuro, y Jesucristo absorbió todo el pecado, toda la ira. Él pagó en aquella cruz. Él murió por nosotros, para que nosotros, por su gracia, por ese inmenso regalo, la gracia de Jesucristo, Él murió para que nosotros podamos vivir. No solo llevó nuestro pecado a la cruz, sino también las enfermedades y las maldiciones. En aquel momento, cuando Jesucristo estaba en la cruz, allí crucificado, entre el cielo y la tierra no le quería. El cielo no le podía recibir. En aquel momento, cuando Jesucristo, a las puertas de Jerusalén, estaba desangrando, la Biblia dice que Jesucristo habló 7 veces. En aquel momento, 7 veces. ¿Sabías que Jesucristo no podía morir mientras hablaba? ¿Sabes por qué? Porque sus palabras son la vida. Y mientras Jesucristo hablaba, su palabra lo sostenía Jesucristo. Tanto poder tienen las palabras de Jesucristo. Jesucristo murió cuando dejó de hablar. Él murió cuando Él quiso morir. Él sufrió nuestra separación. Él recibió nuestro castigo. Él percibió lo que significa estar lejos de Dios. Todo eso lo hizo por nosotros, para que nosotros ahora, por la gracia de Jesucristo, podemos vivir en una íntima, profunda y cariñosa relación con Dios el Padre. Jesucristo es el único Salvador. Jesucristo, Él es el único que nos puede perdonar. ¿Por qué? Porque Dios el Padre no juzga a nadie. Dios ya no juzga a nadie. Y Dios el Padre, cuando su Hijo Jesucristo vino a la tierra, Dios el Padre le dio a su Hijo todo el juicio. Y Jesucristo tenía la libertad de juzgar o de perdonar. El Padre, dice la Biblia en Juan, el Evangelio de Juan, ya no juzga a nadie. Todo el juicio se lo dio a su Hijo. Y su Hijo, en vez de juzgar, en ese momento, Él perdonó. Una mujer, Juan capítulo 8, temprano fue llevado allí a unas escaleras antes de llegar al templo, allí donde Jesucristo estaba enseñando. Y le dijeron: Señor, esta mujer ha sido cogida en el mismo acto del pecado. Moisés nos dijo de apedrear a esas mujeres. ¿Y tú qué dices? Jesucristo no dijo nada. Se agachó y escribió con el dedo allí en los escalones. Esos escalones, si tú vienes el próximo año conmigo a Jerusalén, te voy a decir dónde están esos escalones. Todavía están ahí. Hay pocas cosas que son original del tiempo de Jesucristo. Y esos escalones todavía están allí. Se agachó, escribió en los escalones. Y ellos siguieron acusando. Y Jesucristo de nuevo
se inclinó y dijo: el que no tenga el mismo pecado que ella, que tire la primera piedra. La Biblia dice que empezando con el mayor. ¿Por qué mayor empezó? Porque contra más mayor, más pecados tienes. Empezando con el mayor, se fueron. Y Jesucristo de nuevo se inclinó y escribió en los escalones. Y cuando no había nadie de aquellos que la acusaban, le dijo a mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No hay nadie que te acuse. Y ella dijo: no, Señor. Y Jesucristo dijo: yo puedo acusarte, pero no lo hago. Yo soy el único que lo podía, pero no lo haré. Y como buen ejemplo para todos nosotros, el Señor le dijo a esa mujer: ¿sabes? Pues yo tampoco te juzgo. Vete y no peques más, porque lo que has recibido es uno de los tesoros más grandes que hay en la tierra: el perdón, la justicia. ¿Quieres saber una cosa graciosa, querido oyente? Que esa mujer, aquel momento, cuando estuvo Jesucristo allí, en toda la historia del templo, en toda la historia del tabernáculo de Moisés, en todo el tiempo desde el primer templo con Salomón, luego el gran trabajo que hizo Herodes el Grande, ¿sabes que aquel momento, cuando Jesucristo le perdonó a la mujer, ¿sabes que se cumplió el propósito del templo? Y es como si el Señor hubiera dicho: ya está. El propósito del templo se ha cumplido, ya lo podéis arrancar. Ya lo podéis quitar del medio. Porque ahora nosotros no vamos a un templo. Nosotros nos acercamos al trono de la gracia. Porque el que está sentado sobre ese trono es el Cordero de Dios. Es el león que nos protege, el Cordero que nos perdona, el pastor que nos alimenta, el Rey que nos gobierna, el Señor que nos aprecia. Y cuando vino Jesucristo a la tierra, enviado por Dios el Padre para salvarnos, Jesucristo se convirtió en el prototipo, en aquel prototipo que iba a cambiar todo. Romanos 5 dice que por un hombre entró la muerte, y por ese mismo hombre entró la injusticia, y por ese mismo hombre, llamado Adán, entró el gobierno del pecado, de la muerte, de la carne. Pero con la venida del segundo Adán, Jesucristo, mucho más y abundante veces mucho más. Si por Adán entró la muerte, por Jesucristo entró la vida. Si por Adán vino la oscuridad, por Jesucristo la luz. Si por Adán entró la condenación, por Jesucristo vino el perdón. Y
si por ese acto vino la injusticia, por Jesucristo vino la justicia. Y todo lo que trajo Jesucristo, Él nos lo dio a través de su infinita gracia, la gracia de Jesucristo. Porque para vivir tranquilamente en esta tierra, tenemos que saber una cosa, que había un momento en la historia que todavía no era historia, porque no hubo tiempo. En el tiempo antes del tiempo, y ese tiempo se encuentra en 4 versículos. Uno es Génesis 1:1 al versículo 2. Es el tiempo antes del tiempo. Pero antes de ese tiempo hubo una preexistencia mucho antes que el tiempo que encontramos en Juan capítulo 1, versículo 1. Porque el pasaje mayor o más antiguo de toda la Biblia no es Génesis 1:1, es Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, así se llamaba Jesucristo en el cielo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, sin Jesucristo, sin su palabra, sin su vida, sin su persona, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y cuando Jesucristo en su preexistencia estaba en el cielo, Jesucristo en el cielo, su nombre era el Verbo, en griego el Logos, en hebreo Dabar, la palabra. El Padre, Adonai Elohim, y el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en el cielo. Y de repente Dios dice que sea luz. Y de repente, luz. ¿Sabes que la luz existía antes que el sol? La luz existía antes que las estrellas. No es la misma luz al principio de la que estamos hablando. La luz del sol es la que se ve. La luz de Dios es la que se vive. Jesucristo, por primera vez en su preexistencia, se nos presenta la luz. La luz que no tiene como fuente un fuego, un sol, una estrella. Jesucristo es la luz del mundo. Por eso toda persona que le sigue a Jesucristo tiene la luz de la vida. La luz que te alumbra interiormente. Esa luz que te enseña el camino. La luz que te protege de las tinieblas. Pero antes que Dios dijera que sea luz, en el cielo pasó algo. Algo que luego comprendemos como una rebelión. Dios creó los cielos, la tierra, pero antes de eso estaban los serafines, los cherubines, estaban los ángeles, los arcángeles, 3 de ellos.
Y uno de ellos, que era el más bello hasta entonces, algo se levantó en su corazón, como soberbia, arrogancia, altivez. Y Dios el Padre tuvo que echar fuera ese ángel del cielo. Ese ángel, hoy le conocemos como Satanás. En hebreo, Lucifer. En latín, y diabolos en griego. Luego tiene otros nombres, en total 27 nombres. Beelzebub, en arameo el señor de las moscas. Pero uno de sus nombres también es el acusador de los hermanos. Por eso cuando vino Jesucristo a la tierra, Él vino como hombre. Porque si fue un hombre que nos metió en todo esto, si la culpa de todo esto lo tenía un hombre, Dios entonces lo podía reparar por otro hombre. Pero no encontró a otro hombre. Él buscó, pero no lo encontró. Porque para arreglar esta situación, necesitaba a un hombre conforme a Adán al principio, un hombre sin pecado. Luego, Adán perdió su inocencia. Y Dios el Padre necesitaba un hombre que fuese como al principio Adán, sin pecado. Como no encontró a nadie, Dios el Padre decidió enviar a su Hijo. Y cuando Jesucristo nació, allí a unos 8-10 kilómetros de Jerusalén hay un pueblo pequeño que se llama Betlehem, en arameo, Betlehem, en hebreo, nosotros le conocemos como Belén. Cuando aquel niño nació, la primera persona que vio a aquel niño fue una mujer, una virgen. El Verbo se hizo carne. Dios vino a la tierra. El Dios eterno, el Verbo, se hizo hijo. Y el eterno Dios se convirtió en Padre. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, Él fue el único bebé que nació para morir. Su destino era morir por nosotros. Y cuando Jesucristo vino a la tierra y predicó, anunció y demostró el reino de los cielos, los demonios salían de las personas. Los enfermos se sanaban. Y Dios de nuevo gobernaba en la tierra. Fue un hombre que le cerró la puerta a Dios el Padre para gobernar completamente. Adán. Pero fue un hombre que se convirtió en la puerta para de nuevo gobernar en la tierra. Jesucristo de Nazaret. Y cuando Jesucristo murió en la cruz, Él recibió todo nuestro pecado. Él cumplió la ley. Como dice Romanos 3, 40 y 21. Ahora, sin participación de la ley de Moisés, se manifestó la justicia de Dios, incluso confirmada y testificada por la ley y los profetas. Pero la justicia de Dios, en el Antiguo Testamento, la justicia era una demanda.
Hoy, la justicia por Jesucristo es un regalo. Y dice la Biblia, la justicia de Dios por fe de Jesucristo y en Jesucristo. ¿Sobre quién? Sobre todo aquellos que creen. ¿Sabes, querido oyente? En el momento que tú crees en Jesucristo, Dios el Padre te purifica, te santifica, te perdona tanto que en sus ojos es como si tú nunca hubieras pecado. Impresionante. En el Antiguo Testamento la justicia era la recompensa de la obediencia. En el Nuevo Testamento la justicia es el fruto de la fe. Si hay justicia, no hay condenación. ¿Y sabes cómo te das cuenta que has recibido la justicia de Dios? El apóstol Pablo habló 55 veces de la justicia. Tan importante era para él. Los otros escritores de todo el Nuevo Testamento usaron la justicia de Dios solo 34 veces. El apóstol Pablo, 55 veces. La justicia de Dios. La justicia. ¿Sabes qué es la justicia? ¿Qué significa eso, la justicia de Dios? La justicia de Dios hacia nosotros es ese regalo que contiene la relación, la cercanía, la naturaleza, el acceso hacia Dios y la posición como hijos. Eso todo está en la gracia de Jesucristo. Para mostrar a Dios su gracia, Él tuvo que solucionar primero el problema de la justicia. Es interesante que cuando habla de la justicia, y déjame decirte una cosa, querido oyente, con la sangre de su Hijo, Dios, el Padre, nos limpió. Con las palabras de su Hijo, Dios el Padre nos purificó. Con su muerte, nos redimió. Con sus heridas y llagas, nos sanó. Y ahora oye, y con su resurrección, nos justificó. Él murió por nuestros pecados, pero fue resucitado por nuestra justicia. Y cuando dice la Biblia que nosotros hemos recibido esa justicia, la justicia de Dios, como dice, que todos han pecado, todos, y están lejos, separados. En griego, hystereo, de ahí viene ser histérico. Y que estamos todos lejos de la gloria de Dios, pero son gratuitamente justificados por su gracia. ¿Sabes, querido oyente? Cuando tú y yo le pedimos perdón a Dios, Dios el Padre, a través de su Hijo Jesucristo, Él nos perdona, Él nos purifica y Él nos justifica. Él nos justifica. ¿Qué significa? Quitarle al diablo, al mundo, al pecado, a la muerte, la razón para condenarnos. Si tu pasado, si tu presente, si el mismo diablo y sus demonios te acusan de algo que tú has hecho, puedes decir, sí, tienes razón, yo lo he hecho, pero mi Señor Jesucristo lo ha pagado ya todo.
Algunos dirán, pero un momento, pastor, entonces uno va a seguir pecando. No, 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 no. El perdón de Dios contiene el poder de Dios para vivir en el temor de Dios. Cuando el Señor te libera de poderes diabólicos, cuando el Señor te sana, cuando el Señor te perdona, el Señor te libera completamente. Querido oyente, es impresionante el poder del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo cumplió la obra y el Espíritu Santo demuestra la obra. Si tú pones toda tu confianza en Jesucristo, hoy Él te sana, te restaura, te levanta, porque Jesucristo resucitó. Él quiere ser tu pastor, tu Señor, tu Salvador. Y si el Señor es tu pastor, dice la Biblia muy bien, que nada te faltará. Nada en cuanto a la justicia también, y la justificación. Tú y yo somos justos. Tú y yo somos justos en dos formas de aspecto. Tú y yo fuimos justificados por la obra de Jesucristo, y tú y yo reaccionamos a ese regalo con una vida de justicia. Tú y yo recibimos la justicia y tú y yo contestamos a esa vida de perdón con un estilo de justificación. Es lo mismo que la santidad. Dios el Padre te regala la santidad para que te puedas acercar, y tú, por agradecimiento, reaccionas con el poder de ese perdón y cambias tu estilo de vida y de pensar. A eso la Biblia le llama arrepentimiento. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que Dios bendice al justo. Dios bendice al justo. ¿A qué justo? El único justo o la única justicia que es válida delante de Dios el Padre es la justicia por la fe en Jesucristo. Yo no sé lo que tú has hecho. Yo no sé en todo lo que tú has estado involucrado en tu vida antigua, pero mira, cuando le pides perdón a Jesucristo, Él borra todos los pecados. Él borra todo. Incluso te libera de las consecuencias. Porque David, a él le fue perdonado cuando hizo ese acto con la mujer Batseba, pero pagó las consecuencias. En el Nuevo Testamento, la gracia de Jesucristo no solo te perdona, sino también te libera de todas las consecuencias. Porque la paga del pecado, dice Romanos 6:22, es la muerte, pero el don, el carisma de Dios, el charis, la gracia de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús. Y cuando uno recibe el perdón, uno no peca más. Al contrario, uno se convierte en una persona que quiere vivir con cariño, con obediencia delante del Señor. Dile al justo que le irá bien. Si tú vives con Jesucristo, la Biblia te llama justo, la Biblia te llama santo, y Dios te llama hijo y hija. Dile al justo que le irá bien. Por la justicia de Dios no irá bien. Dile al justo lo que dice Salmo 5:12. Dios bendice al justo.
tú y yo vamos a recibir justicia de Dios. Y como dice Salmo 5:12, que Dios rodea a todos aquellos que creen en Jesucristo, que son justos por fe. Dice, y tú, con un escudo, como con un escudo, tú lo rodeas de favor. ¿Sabes, querido oyente? Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Si tú has puesto tu vida, tu corazón, en las manos del Señor Jesucristo, tú eres la justicia de Dios. ¿Y sabes cómo te das cuenta que eres la justicia de Dios? Como dice Isaías 32:17, quiero que oigas en estos últimos minutos, ¿qué es el efecto de la justicia? ¿Qué provoca la justicia de Dios? ¿Sabes qué? Oye atentamente. Isaías 32:17 dice, y el efecto de la justicia será paz. ¿Sabes cuando tú sabes que entre ti y el Señor todo está bien? Cuando hay paz. Si no tienes paz en tu corazón, ya desde mucho tiempo, si hay inseguridad, es probablemente que todavía no has tenido un verdadero encuentro con Jesucristo. Porque sabes, querido oyente, mire, aunque tú nazcas en un garaje, nunca serás un coche. Tú puedes nacer en un avión, porque tu mamá tomó el avión de un país a otro. Tú naces en el avión. ¿Quién dice que vas a ser azafata o piloto? Y sabes, querido oyente, tú y yo hemos nacido en España, pero eso no nos hace automáticamente cristianos, porque la justicia no viene por la cultura. La justicia no viene por el ámbito donde tú has nacido. La justicia viene por el nuevo nacimiento en el Espíritu, que es el perdón de los pecados, la entrada al reino de los cielos. Por eso, querido oyente, si tú quieres recibir esa justicia, para que ni el pasado, ni el presente, ni nada oculto en tu vida, sea el mundo, sea la carne, sean hasta los mismos demonios, no tengan el derecho de acusarte. Porque si estás justificado delante del Señor, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y tú y yo, hoy en este día, ¿sabes qué? Vamos a orar y pedirle al Señor que Él te salve, que Él te restaure, que Él te ayude y que Él demuestre su gracia en su vida. Y os invito a todos los que queréis orar conmigo, y convierte estas palabras en algo profundo de tu corazón, en una oración. Y di conmigo, Señor Jesucristo, te necesito. Te pido que me perdones. Te pido, Señor, que me purifiques, Señor. Yo lo pongo todo en tus manos, Jesucristo. Y te pido, Señor, sálvame, perdóname. Y te pido, Señor Jesucristo, derrama y demuestra tu gracia en mi vida. Yo lo pongo todo en tus manos. Yo confío en ti, Jesucristo.
Y gracias, Señor, que tú me has perdonado y tú me has salvado, Señor. Amén.